Carl Jung escribió alguna vez que la ilusión más peligrosa no son las mentiras que contamos a otros, sino las que nos repetimos sobre el amor. Y quizá la más seductora de todas sea creer que ayudar siempre sana. Pero Jung descubrió algo más oscuro. Hay personas cuyas heridas no son heridas, sino armas. No quieren levantarse, quieren arrastrarte con ellas. Cada vez que extiendes tu mano, no la salvas, te ofreces como su ancla. Imagina la escena, un hombre atrapado en arenas movedizas. Te suplica que lo saques. Con compasión, te acercas, tomas sus manos, y entiendes demasiado tarde que no trepa, se aferra. El suelo cede bajo tus pies y terminas hundiéndote a su lado. Ese es el peligro del que Jung nos advirtió. Hay quienes convierten tu bondad en su prisión y tu energía en su combustible. No buscan sanar, buscan un huésped. Y cada vez que das, no los liberas, alimentas su sombra. Piensa un momento. ¿Cuántas veces intentaste rescatar a alguien y nada cambió? ¿Cuántas veces entregaste tu tiempo, tu paciencia, tu amor, y en lugar de gratitud quedaste vacío? ¿Y cuántos de ellos siguen en el mismo lugar, mientras tú caminas con menos luz? Para Jung, esto no es casualidad. El alma rehúsa transformarse cuando se niega a mirar su propia sombra. Y si cargas con ese peso, no los libras del dolor. Les robas la única chispa que podría despertarlos, la responsabilidad de enfrentarse a sí mismos. Aquí está la paradoja cruel. Lo que parece compasión puede ser sabotaje. Al protegerlos de las consecuencias de sus decisiones, no les ahorras sufrimiento, les niegas crecimiento. Por eso Jung insistía, hay personas a las que no debes ayudar. No porque no merezcan amor, sino porque tu ayuda les arrebata el fuego que necesitan para levantarse. Hoy vamos a desenmascarar a 6 de esos tipos peligrosos. Cada uno lleva una máscara, de debilidad, de inocencia, de crisis, pero detrás no buscan libertad, te buscan a ti. Y si no tienes cuidado, su supervivencia puede convertirse en tu asfixia. Detente aquí. Tal vez ya sentiste esta verdad presionando en tu propia vida. Las noches en las que diste todo y nada cambió. Las madrugadas en que te preguntaste por qué ayudar te dejó vacío. Si tu pecho se encoge al recordarlo, no es casualidad. No es solo su historia, es la tuya. Lo que Jung reveló no son teorías lejanas. Son patrones vivos en tus relaciones, en las decisiones que tomas, en el peso que llevas por otros. Y si reconoces aunque sea uno de estos 6 rostros en tu vida, quizá entiendas al fin por qué tu ayuda a veces fue una maldición. Escucha con atención. No por ellos, por ti, porque lo que viene ahora puede ser el espejo que llevas tiempo evitando. La primera máscara que debemos descubrir es la de la víctima. A primera vista, despierta compasión. Su dolor parece legítimo. Sus palabras tejen su identidad con heridas. Cada encuentro comienza con tragedia y termina en impotencia. Y siempre la encuentras igual, cayendo sin fin en el mismo abismo. La verdad oculta es más dura, no quiere salir. Su sufrimiento ya no es herida, es hogar. Jung lo llamaba un complejo de víctima, la negativa del alma a enfrentar su sombra, a dar siquiera un paso hacia la individuación. Vivir en ese papel es elegir dependencia en lugar de responsabilidad. Y cuando corres a sostenerla, no la acercas a la sanación, refuerzas las cadenas que la atan. Piensa en alguien que te llama cada noche, no para conectar, sino para descargar. Cada palabra es queja, cada suspiro, lamento. Escuchas, aconsejas, consuelas, y mañana la escena se repite. Nada cambia, porque nunca hubo intención de cambiar. Tu presencia no es un puente a la transformación, es un escenario donde su dolor actúa sin fin. Ayudarla es como verter agua en un cántaro roto. Nunca se llena. Está diseñado no para contener, sino para drenar. Y en ese drenaje, te consume a ti. La víctima no se alimenta de sanación, sino de atención. Cuanto más la rescatas, más crece su impotencia. Porta su dolor como escudo contra la responsabilidad, como insignia que dice, estoy exento de cambiar. Y tú, creyendo que ayudas, te conviertes en su muleta. Su sostén eterno, su voluntad prestada, pero no puedes caminar por ella, no puedes respirar en su lugar, y aún así, te lo pedirá una y otra vez. Por eso la advertencia de Jung parece cruel, pero es necesaria. Cada vez que rescatas a la víctima que se niega a sanar, no la salvas. Le robas la posibilidad de levantarse. La proteges del fuego que necesita atravesar, el único capaz de quemar la ilusión y revelar fuerza. Recuerda a Sísifo.
condenado a empujar su piedra montaña arriba para verla rodar de nuevo. Pero a diferencia de Sísifo, la víctima ni siquiera intenta. Espera que seas tú quien cargue la roca, y si lo haces, la condena deja de ser solo suya, también se convierte en tuya. ¿Cómo reconocerla? Lo sentirás en el cuerpo, el peso después de cada encuentro, el déjà vu de problemas que se reciclan sin fin, la desesperanza silenciosa que susurra. Nada cambia. La verdad práctica es simple. Ayudar a la víctima no es sanar. Es complicidad. Es sostener la ilusión de que no puede levantarse sola. Y cuanto más das, menos tendrá que hacerlo. El único acto de amor real es también el más difícil, dejar de cargarla. Retroceder, permitir que enfrente el vacío que teme. Porque solo en esa confrontación, en el silencio de tu ausencia, la víctima podrá descubrir lo que siempre fue suyo, la elección. Pregúntense. ¿Quién en sus vidas sigue llamándolos desde el fondo del pozo, pero nunca trepa cuando ustedes extienden la mano? ¿Quién los drena sin cambiar jamás? Y, lo más duro, ¿cuánto tiempo más permitirán que su caída sin fin se vuelva también la de ustedes? La segunda máscara es difícil de ver porque, al principio, parece inocente, incluso entrañable. Es la del niño eterno, el puera eternus o la puella eterna de la que habló Jung, quien nunca quiere crecer. Al comienzo, encanta, espíritu ligero, sueños, aventuras, la sensación de que el mundo le debe. Irradia una pureza extraña, como si las responsabilidades no lo tocaran. Pero bajo esa luz hay algo más peligroso que la desesperación, la negativa a sostenerse de pie. El niño eterno no quiere cargar con el peso de la vida, quiere que otros lo carguen. Ve su fuerza, su estructura, su disciplina, en lugar de inspirarse, se apoya en ustedes. Se vuelven su andamio, la arquitectura que sostiene una casa que nunca edificará. Piensen en el colega que jamás entrega a tiempo. Llega con excusas casi poéticas: enfermedad, destino, mala suerte, la gente equivocada. Las historias cambian, el patrón es el mismo, la responsabilidad siempre está en otra parte. Y, de algún modo, espera que ustedes cubran, arreglen, absorban el costo de su negativa. Al principio se convencen, solo necesita un poco de tiempo, un poco de ayuda. Las semanas se vuelven meses, los meses, años, y el niño sigue siendo niño. Jung veía aquí la sombra del arquetipo de la juventud, la búsqueda interminable de un padre o una madre que lo libre de la carga de vivir. Habla de libertad, pero su libertad se sostiene en su trabajo. Habla de independencia, pero existe solo porque ustedes la subsidian. Este es el peligro sutil. A diferencia de la víctima, que arrastra hacia el abismo, el niño eterno vacía montándose sobre su espalda y convirtiendo su camino en el suyo. Cada paso que ustedes dan es un paso que él no tiene que dar, hasta que un día despiertan y ya no caminan por ustedes, sino por ambos. Es como cargar a alguien a través de un río que jamás piensa pisar la orilla. Cuando lo bajan, no agradece, llora, se enfurece, acusa de abandono. En su mundo, su papel no es opcional. Son el padre sustituto, la madre eterna, la solución permanente a su esfuerzo temporal. Por eso su ayuda no crea gratitud, profundiza la exigencia. Cuanto más dan, más confirma su creencia de que el mundo le debe. En términos junguianos, es inflación del ego disfrazada de indefensión. Una persona que oculta una sombra de rabia ante responsabilidades que no quiere asumir. ¿Cómo reconocerlo? Nunca termina lo que empieza. Sueña, pero no hace. No los mira como compañeros de vida, sino como rescatadores. Y aquí está la verdad más difícil. Cada vez que cargan al niño eterno, refuerzan su negativa a crecer. Lo protegen de la única medicina que podría salvarlo, la necesidad de sostenerse solo. El amor real, en este caso, no es cargarlo más lejos. Es dejarlo en el suelo. Es permitir que grite, acuse, se enfurezca, mientras ustedes se niegan a jugar el papel de padres eternos. Solo entonces el niño eterno se ve obligado a enfrentar la verdad que libera y aterra. Nadie vendrá a salvarlo. Pregúntense, ¿quién en su vida sigue viviendo como un niño, aunque los años ya pasaron? ¿Quién sueña pero nunca actúa? Espera pero nunca da. Y lo más duro, ¿cuánto tiempo más cargarán a alguien que jamás intentó caminar a su lado? La tercera máscara es la más peligrosa porque no se esconde tras la debilidad, sino tras el encanto. Es la del manipulador, aquel que convierte su bondad en su arma. A diferencia de la víctima, no ruega por ayuda.
A diferencia del niño eterno, no llora por apoyo. El manipulador sonríe. Halaga. Se entreteje en su confianza. Los hace sentir elegidos, especiales, necesarios. Y poco a poco, casi sin notarlo, empieza a mover los hilos. Jun advirtió que la sombra no siempre se muestra fea al primer vistazo. A veces se viste de luz, de dulzura, de calidez aparente. Pero debajo late el mismo hambre, poder sin responsabilidad. El manipulator no busca sanar, busca controller. Y ustedes son el instrumento. Piensen en el amigo que siempre logra que sus necesidades suenen urgentes, sus crisis más grandes que las suyas, su tiempo más valioso. Al principio, dan con gusto, reorganizan su agenda, prestan dinero, ofrecen consejo, reciben elogios por su generosidad, su lealtad, su corazón. Pero observen lo que ocurre cuando no pueden dar. El calor desaparece, los halagos se esfuman, y lo que era encanto se transforma en culpa. Esta es su arma secreta. No ata con cadenas, ata con emociones. Torna la compasión en obligación, la bondad en deuda. Y sin darse cuenta, su vida empieza a girar en torno a la suya. Jun veía aquí la sombra de la dependencia proyectada hacia afuera, donde la víctima colapsa hacia adentro. El manipulador se expande hacia los demás, enganchando con sus vacíos. No enfrenta su propia soledad, la llena con su tiempo, su energía, su vida. Al principio, parece un vínculo, pero lentamente entienden, el equilibrio se rompió. Cada decisión se inclina hacia ellos. Cada conversación vuelve a su historia. Y cuando se atreven a resistir, no pelean directo, suspiran, se retiran, dejan que el silencio los castigue hasta que regresan a su papel. Es como darle a un vecino las llaves de su casa para emergencias. Al inicio apenas las usa y ustedes se sienten nobles por confiar. Pero pronto entra cuando quiere, mueve muebles, toma comida, transforma su hogar hasta que ya no se siente suyo. Y cuando lo notan, ya son huéspedes en su propio espacio. Ese es el peligro del manipulador. No roba a la fuerza. Los convence de entregarlo todo como si fuera bondad. Pero en verdad, su entrega es su conquista. ¿Cómo reconocerlo? En que sus halagos siempre abren camino a una petición. En que su gratitud suena condicionada. En que al salir de su presencia no se sienten elevados, sino drenados, preguntándose si hicieron lo suficiente, dieron lo suficiente, amaron lo suficiente. Aquí está la verdad práctica. Ayudar al manipulador no es generosidad, es rendición. Cada acto de rescate alimenta su ilusión de control, confirma su creencia de que los demás existen para sostenerlo. El único acto de verdadera libertad es el que más odian: límites. Decir no, rechazar la culpa, los suspiros, los silencios que castigan, recuperar su energía como propia. Jun enseñaba que la individuación exige mirar la sombra de frente. Para el manipulador, esa sombra es su hambre de control. Y mientras ustedes la alimenten, jamás la enfrentará. Pregúntense: ¿quién nos hace sentir culpables por no dar? ¿Quién nos halaga para obedecer y luego los castiga cuando resisten? ¿Y cuánta de su libertad ya entregaron en nombre de la bondad? La verdad es clara. El manipulador no busca su amor, busca su correa. Y si no la cortan, un día despertarán y descubrirán que su vida nunca fue suya. La cuarta máscara suele engañarnos más tiempo. No es la víctima que suplica, ni el niño eterno que se apoya, ni el manipulador que trama. Es el mártir, quien disfraza control con sacrificio. Al inicio parece noble. Da sin descanso, sin límites, sin pedir nada. Cocina, cubre errores, anticipa necesidades. Repite una y otra vez: no se preocupen por mí, yo me encargo. Y parte de ustedes lo admira, otra parte se siente culpable por no estar a su altura. Pero la verdad oculta es esta: su sacrificio no es un regalo, es una correa. Jun lo entendía como otra proyección de la sombra. El mártir no integra su deseo de poder, de reconocimiento, de amor. Lo entierra bajo capas de abnegación. Y en esa negación, lo usa inconscientemente contra otros. Su dar no es libre, es moneda. Y ustedes son la deuda. Piensen en el padre que recuerda cada sacrificio, las noches en vela, las oportunidades perdidas, los años sufridos por su bien. Sus palabras parecen amor, pero debajo late una acusación silenciosa: me debes tu vida. O en la pareja que nunca pide, pero siempre da de más, creando una deuda invisible.
Los gestos los envuelven hasta que su libertad parece traición. Ese es el dilema del mártir. No atrapa negándose a dar, sino dando demasiado. Su bondad no alimenta, asfixia. Es como recibir un ramo cada mañana, hermoso, fragante, cuidadoso. Pero cada ramo viene con hilos invisibles atados a sus muñecas. Y al cabo de un año, están enterrados bajo pétalos, sin poder moverse, sofocados no por crueldad, sino por cuidado. June advertía, cuando el resentimiento no se enfrenta, no desaparece, se disfraza de virtud. El mártir se convence de ser santo en su sufrimiento, pero detrás hay amargura, control y demanda de pago. Y ustedes, creyendo en su amor puro, caen en un ciclo de culpa. Cada intento de independencia parece traición. Cada no se siente como herida, hasta que al final ceden, no porque quieran, sino porque no soportan el peso de su sacrificio. ¿Cómo reconocer al mártir? En que su dar nunca termina, se recicla en recordatorios, en suspiros cuando rechazan su ayuda, en una abnegación que los deja más pequeños, no más fuertes. La verdad dura es esta: ayudar al mártir sin límites no es amor, es manipulación. Su sacrificio eterno evita la confrontación que podría sanarlo. Comprender que dar sin libertad no es amor, es control. El único acto de amor real es negarse a la correa. Decir, veo tu cuidado, pero no viviré en tu deuda. Trazar fronteras para que su sacrificio deje de ser arma y vuelva a ser elección. Porque el verdadero amor no se mide por cuánto alguien da, sino por si ese dar los hace libres. Pregúntense, ¿quién os asfixia con sacrificio? ¿Quién da no para elevarlos, sino para atarlos? ¿Y cuántas de sus decisiones ya no son suyas, solo porque no soportan decepcionar a quien más los ama? Recuerden, el mártir no muere por ustedes, vive a través de ustedes. Y si no son cuidadosos, su devoción será su prisión. La quinta máscara es la que más nos aterra, porque nos obliga a mirar la destrucción en cámara lenta. Es la del adicto, el que se ahoga, pero se niega a nadar. Al inicio, el instinto es salvarlo, arrojarle una cuerda, lanzarse al agua, darle la fuerza que él no convoca. La adicción, sea a sustancias, al drama, al amor tóxico o incluso a la desesperanza, parece sufrimiento. Y creemos que el sufrimiento merece compasión. Pero aquí está la verdad cruel. El dolor del adicto no es un grito de libertad, es un ritual, una sombra que se niega a enfrentar. June veía a la adicción como el intento desesperado de evitar la individuación, una distracción infinita frente al abismo de la propia soledad. Cuando intentan salvar al adicto, no lo sacan del abismo, se lanzan a él con él. Piensen en el hermano que promete cambiar si le prestan dinero una vez más, en la amiga que jura que esta será su última relación tóxica, y vuelve apenas suena el teléfono, en la pareja que promete dejarlo, pero siempre pide un poco más de paciencia. Cada vez ustedes creen, cada vez dan, y cada vez el abismo se traga más, no solo de él, sino también de ustedes. Es como intentar llenar un vaso con agua y descubrir que no tiene fondo. Por mucho que viertan, nunca basta, porque ese vaso no está roto por accidente, fue construido así. El adicto vive en esta paradoja, suplica rescate, pero lo sabotea. Pide ayuda, pero huye de la responsabilidad. Jura desear libertad, pero se aferra a las cadenas que lo adormecen. June advertía, la sombra, si no se enfrenta, gobierna desde abajo. Para el adicto, la sombra no es solo debilidad, es hambre. Un hambre que ningún amor, paciencia o sacrificio puede saciar. Y ustedes, creyendo que ayudan, terminan consumidos por el mismo ciclo. Su esperanza se vuelve su droga, su fe, su excusa, su vida, el daño colateral de una batalla que nunca piensa ganar. Es como lanzarse a aguas bravas para rescatar a alguien que no quiere nadar. Al principio creen sostenerlo, pero a medida que las olas lo arrastran, él los hunde consigo. Y pronto ya no son salvadores, son la segunda víctima. ¿Cómo reconocer al adicto? En promesas eternas, sin acción. En crisis repetidas que se vuelven rutina. En la mezcla de héroe y prisionero que te deja exhausto. La verdad dura. Ayudar al adicto no es compasión, es complicidad. Cada rescate lo protege del único choque que podría despertarlo. Tocar fondo. El único acto de amor real es también el más doloroso. Dar un paso atrás. Dejar que sientan el peso de sus decisiones. Permitir que el sufrimiento los despierte algún día. Porque el adicto jamás nadará si tú sigues cargándolo.
Y cuanto más tiempo permanezcas en esas aguas, más te hundes con él. Pregúntate, ¿quién en tu vida promete cambiar pero nunca se mueve? ¿Quién te drena con ciclos infinitos? ¿Y cuánto de tu propia vida estás dispuesto a hundir, esperando que otro aprenda a levantarse? Recuerda, no puedes salvar al adicto. Solo puedes negarte a hundirte en su abismo. La última máscara es la más aterradora, porque es la más honesta en su oscuridad. Es la del destructor. No se aferra como la víctima, ni se apoya como el niño, ni halaga como el manipulador, ni sofoca como el mártir, ni se ahoga como el adicto. El destructor no quiere ser salvado. Quiere verte roto. Al principio, parecen intensos, magnéticos, incluso embriagadores. Te atraen con fuego, con promesas de amor o lealtad más grandes que la vida. Pero pronto descubres, su intimidad no es conexión, es conquista. Y cada herida que cargas es prueba de que ya ganaron. Jung creía que cuando la sombra se niega demasiado tiempo, muta en destrucción. El destructor no evita su sombra, la alimenta con la tuya. Tus lágrimas son su alivio, tu dolor, su combustible, tu caída, su equilibrio. Piensa en la pareja que no descansa hasta verte alterado, en el amigo que sonríe ante tus fracasos, en el colega que te sabotea para que tu luz nunca brille más que la suya. Con ellos, la paz es peligrosa, el equilibrio, una amenaza. No se sienten vivos hasta verte desmoronar. Estar con el destructor es como pararse al lado de un fuego. Al inicio, el calor reconforta. Luego, sin aviso, se expande, consume, ennegrece todo lo que toca. Y cuando lo entiendes, las llamas ya han dejado cicatrices en tu piel. Este es su cruel secreto. No buscan rescate, buscan ruina. Cuanto más das, más pierdes. Cuanto más intentas sanarlos, más profundo tallan en ti. Con ellos, la compasión no es sabotaje, es autodestrucción. ¿Cómo reconocerlos? En la manera en que te encoges a su lado. En cómo tus victorias parecen peligrosas de compartir. En cómo tu espíritu se apaga tras cada encuentro. Los reconocerás por el vacío que dejan. Y aquí está la verdad brutal. Ayudar al destructor no es noble. Es suicida. Cada paso hacia ellos es un paso dentro de su fuego. Y no dejarán de arder hasta consumir todo lo que eres. El único acto de supervivencia es alejarse. Dejar que el fuego se consuma a sí mismo. Reclamar tu vida antes de que solo queden cenizas. Porque Jung fue claro, no todos quieren ser sanados. Y algunos, si intentas salvarlos, te arrastrarán a su ruina. Ya conoces las 6 máscaras. La víctima que se aferra. El niño eterno que se niega a crecer. El manipulador que tuerce tu bondad. El mártir que asfixia con sacrificios. El adicto que se hunde en su abismo. Y el destructor que se alimenta de tu dolor. Cada una lleva un rostro distinto, pero la lección es la misma. No todos quieren ser salvados. Y si olvidas esta verdad, corres el riesgo de perderte a ti mismo. Pero aquí está la esperanza que Jung nos dejó. Ver estas máscaras no es el final, es el comienzo. Porque en el instante en que las reconoces, pierden poder. La conciencia es la llave que abre la jaula. Los límites son el fuego que protege tu luz. ¿Y qué significa esto para ti? Que nunca fuiste débil por intentar ayudar. Que tu compasión no fue el problema. El problema fue olvidar que el amor sin límites se convierte en prisión. La verdad es esta. Llevas dentro una fuerza más grande que cualquiera de estas sombras. La fuerza de elegir, de decir no, de dar un paso atrás, de dejar que otros enfrenten su sombra sin sacrificar tu alma. Y en esa elección recuperas la relación más importante de todas, la que tienes contigo mismo. Si en estas historias reconociste un eco de tu vida, la carga de la víctima, el encanto del niño, los hilos del manipulador, la culpa del mártir, el ciclo del adicto o el fuego del destructor, recuerda esto, no estás solo. Muchos han caminado este mismo sendero, y muchos han encontrado libertad al atreverse a soltar. Ahora quiero escucharte. ¿Cuál de estas 6 máscaras has enfrentado en tu vida? ¿Cuál dejó la huella más profunda? Cuéntalo en los comentarios, porque aquí tu voz no será ignorada, y quizá descubras a otros susurrando. Yo también estuve ahí, porque la sanación comienza en el reconocimiento. Y a veces, el acto más valiente de amor no es sostener, sino soltar. Y no pienses que esto termina aquí. Si te detienes ahora, caminarás con solo la mitad de la verdad. Has visto las sombras, pero no la luz. El siguiente paso te espera en 6 señales de que has sanado más de lo que imaginas, Carl Jung.
Allí descubrirás que las cicatrices que creías debilidad son, en realidad, pruebas de tu fuerza oculta. Así que antes de irte, suscríbete, comparte y deja tu huella. Porque el momento en que reconoces el peligro es también el momento en que despiertas el poder que ya vive dentro de ti.